La historia de Samuel, el último juez y primer profeta. El milagro de la esterilidad rota. En las altas colinas de Efraín, donde el sol teñía de oro los olivos al atardecer, vivía un hombre llamado Elcaná. Era un levita devoto que viajaba fielmente cada año al santuario de Silo para adorar al Señor de los ejércitos. Pero su corazón estaba dividido, pues amaba profundamente a sus dos esposas, Peniná, que le había dado hijos e hijas, y Ana, que era estéril. La esterilidad de Ana era una herida constante, avivada por la burla incesante de Peniná. Año tras año, la peregrinación se convertía en un tormento para Ana, hasta que un día, en el templo, no pudo más. Mientras Elí, el anciano sacerdote, estaba sentado junto a la puerta, Ana se postró. Ella no rezó en voz alta, sino que movía los labios con una angustia silenciosa, vertiendo su alma ante el Señor. Hizo un solemne voto. Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Elí, confundiéndola con una mujer ebria, la reprendió. Pero Ana, con voz quebrada, explicó su profunda pena. Elí se conmovió y la despidió con una bendición profética: ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ana se fue con el rostro transformado, llena de esperanza. La promesa se cumplió. Concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Samuel, que significa porque al Señor se lo pedí. El corazón de Ana no cabía en su pecho. El niño era la prueba viva de la fidelidad de Dios y del poder de una oración desesperada. Sin embargo, el juramento de dedicación era firme, y ahora debía enfrentarse al momento de cumplir su voto, entregando a su hijo pequeño al servicio del templo. La consagración y el juicio inminente. Apenas el niño dejó de alimentarse de su mama, Ana y Elcaná emprendieron el viaje a Silo, llevando consigo un novillo de 3 años, harina y un odre de vino. Se presentaron ante el sacerdote Elí y le recordaron la escena de la promesa. Por este niño oraba yo, declaró Ana, y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Ahora yo también lo dedico al Señor, para toda su vida estará dedicado al Señor. Y así, el pequeño Samuel, vestido con un efod de lino, quedó al cuidado del anciano Elí, sirviendo en la casa de Dios. Mientras Ana regresaba a casa con el corazón partido por la separación, pero lleno de una sublime alabanza, el famoso cántico de Ana, Samuel crecía, favorecido por Dios y por los hombres. Pero la casa de Dios no era pura. Elí, aunque piadoso, era un padre débil. Sus hijos, Hofni y Faíns, eran sacerdotes depravados. Se quedaban con la mejor parte de los sacrificios por la fuerza y profanaban el santuario con su conducta. Elí solo los amonestaba con tibieza, no logrando detener su maldad. El escenario estaba preparado, un niño inocente y dedicado servía en un templo manchado por la corrupción sacerdotal. La balanza de la justicia divina se inclinaba, y una terrible profecía se cernía sobre la casa de Elí. La santidad se manifestaría, pero lo haría a través de una voz inesperada. La llamada en la noche. El pequeño Samuel servía al Señor bajo la dirección de Elí. En aquel tiempo, la palabra del Señor era rara y las visiones no eran frecuentes. El anciano Elí, ya muy mayor, tenía la vista tan debilitada que apenas podía ver. Una noche, Samuel se acostó en su lugar, cerca del arca de Dios. Elí dormía en su propia habitación. Justo antes del amanecer, mientras la lámpara de Dios aún ardía, una voz clara lo despertó: Samuel, Samuel. Pensando que era el anciano sacerdote quien lo llamaba, Samuel se levantó de inmediato y corrió a su lado. Aquí estoy, pues me has llamado. Elí respondió con cansancio: yo no te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Samuel obedeció. Pero la voz resonó una segunda vez: Samuel. El niño volvió a levantarse y corrió hacia Elí. Aquí estoy, pues me has llamado. De nuevo, Elí negó haberlo llamado y lo envió de vuelta a la cama. Cuando la voz lo llamó por tercera vez, Elí, finalmente, comprendió. Se dio cuenta de que no era una voz humana, sino el Señor quien estaba llamando al muchacho. Elí instruyó a Samuel: ve y acuéstate. Y si vuelve a llamarte, dirás: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Samuel regresó a su lecho, el corazón latiéndole fuerte.
La atmósfera del santuario estaba cargada de una presencia ineludible. Cuando el Señor se presentó y lo llamó por cuarta vez, el joven se atrevió a pronunciar la frase que cambiaría su vida y la historia de Israel. La profecía de destrucción. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y en esa noche sagrada, el Señor le reveló al joven Samuel una aterradora misión, el juicio contra la casa de Elí. Mira, voy a hacer en Israel una cosa tal que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Cumpliré de principio a fin todo lo que he dicho contra la casa de Elí. Porque le he anunciado que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él conoció, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha castigado. El juicio sería absoluto, Dios no perdonaría el pecado de la familia de Elí. Toda su descendencia moriría en la flor de la vida, y sus dos hijos, Hofni y Faíns, morirían el mismo día. Samuel permaneció acostado hasta la mañana, temblando. Temía contarle la visión a Elí. Al amanecer, Elí lo llamó. Samuel, hijo mío, ¿qué palabra te habló? No me la ocultes, te ruego. Que Dios te castigue y más, si me ocultas una sola palabra de todo lo que te habló. Samuel no tuvo más remedio que relatar toda la visión, sin omitir nada. Elí escuchó la sentencia con la resignación y la fe de un verdadero siervo de Dios, a pesar de la inmensidad del dolor, es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Aquel día, un niño se convirtió en profeta. La palabra de Dios fluyó a través de Samuel, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que el Señor lo había establecido como un profeta fiel y verdadero. Sin embargo, la profecía de guerra y muerte estaba a punto de manifestarse, arrastrando a Israel a la batalla contra su eterno enemigo. La batalla y la captura del arca. El tiempo de la profecía llegó con el estruendo de la guerra. Israel se enfrentó a los filisteos en una gran batalla en Ebenezer. Los israelitas fueron masacrados, perdiendo cerca de 4.000 hombres. Presa del pánico, los ancianos de Israel tomaron una decisión desesperada: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Que venga en medio de nosotros y nos salve del poder de nuestros enemigos. El arca, que representaba la presencia de Dios y su poder, fue llevada al campamento de guerra. Hofni y Faíns, los depravados hijos de Elí, la escoltaron. Cuando el arca entró en el campamento, el ejército de Israel estalló en un grito de júbilo tan poderoso que hizo temblar la tierra. Los filisteos, al oír el clamor y saber que el Dios de los hebreos había entrado en la batalla, se llenaron de terror. ¡Ay de nosotros!, gritaron, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Esforcémonos y seamos hombres, oh filisteos, para que no sirváis a los hebreos. Los filisteos lucharon con una ferocidad inaudita, impulsados por el miedo. Y en un giro trágico, derrotaron a Israel. La matanza fue inmensa, y el día fue una catástrofe sin precedentes. Pero la peor noticia no era la derrota, sino el cumplimiento de la palabra de Samuel. Hofni y Faíns murieron en la batalla, y el mayor tesoro de Israel fue arrebatado. Un mensajero corría velozmente hacia Silo con las 3 noticias más devastadoras que la anciana ciudad jamás había escuchado. Elí, ciego, solo podía esperar en el umbral. La caída de Elí y la venganza del arca. El mensajero, con sus vestiduras rasgadas y tierra sobre su cabeza, llegó a Silo. Al acercarse a la ciudad, el grito de dolor de la gente al escuchar las noticias era ensordecedor. Elí, con 98 años y ciego, estaba sentado junto al camino, su corazón angustiado por el arca de Dios. El mensajero se acercó a él y relató los horrores. Israel ha huido ante los filisteos. La matanza fue grande. Tus 2 hijos, Hofni y Faíns, han muerto. Elí soportó el dolor de la derrota y la muerte de sus hijos. Pero la última noticia, la más terrible, fue la que lo quebró: el arca de Dios ha sido capturada. Al oír esta palabra, Elí cayó de espaldas de la silla junto a la puerta. Era un hombre anciano y pesado. Al caer, se rompió el cuello y murió. El juicio de Dios sobre su casa se había cumplido. En ese mismo momento, la nuera de Elí, la esposa de Faíns, estaba de parto prematuro. Al escuchar la noticia de la captura del arca y la muerte de su esposo y suegro, le puso a su hijo el nombre de Icabod, que traducido quiere decir, la gloria se ha ido de Israel, lamentando la pérdida del arca, el símbolo de la presencia divina. Israel había tocado fondo. Sin arca, sin sacerdote ungido,
porque Elí había muerto y sin ejército, solo quedaba un joven profeta, Samuel. Tras este colapso nacional, la historia de Samuel pasaría de ser un sirviente del templo a ser el juez y líder espiritual de una nación desolada. Pero primero, el arca capturada desataría un terror divino sobre sus captores filisteos, demostrando que aunque Israel la había perdido, Dios no había perdido su poder. El retorno del arca y la reforma nacional. Los filisteos habían llevado triunfalmente el arca a Asdod, colocándola en el templo de su dios, Dagón. Pero a la mañana siguiente, encontraron la estatua de Dagón caída de bruces ante el arca del Señor. La volvieron a poner en su lugar, pero al día siguiente, Dagón no solo había caído, sino que su cabeza y sus manos estaban cortadas sobre el umbral, solo quedaba el tronco. El terror se extendió. Los filisteos fueron golpeados con plagas y enfermedades devastadores. El arca fue movida de una ciudad filistea a otra, de Gat a Ecrón, y en cada lugar, el pánico y la enfermedad seguían sus pasos. Finalmente, tras 7 meses de angustia y muerte, los líderes filisteos, aconsejados por sus sacerdotes y adivinos, decidieron devolver el arca a Israel, no sin antes enviar una ofrenda de expiación. Colocaron el arca y los objetos de oro en un carro nuevo, tirado por 2 vacas que nunca habían llevado yugo, y las dejaron ir. Las vacas, milagrosamente, se dirigieron directamente hacia el territorio de Israel, mugiendo, sin desviarse. El arca regresó al pueblo de Bet-Semes y luego fue llevada a la casa de Abinadab en Kiriat Jearim, donde permaneció por 20 años. Durante 2 décadas de oscuridad e incertidumbre, mientras el arca descansaba olvidada, Samuel emergió. El joven profeta se convirtió en la única voz de autoridad y el único vínculo entre Dios e Israel, iniciando una ardua labor de restauración espiritual. Mitzpah y la victoria del trueno. Samuel recorrió todo Israel, exhortando al pueblo a arrepentirse y volver al Señor. Si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, proclamó Samuel, quitad de entre vosotros a los dioses extranjeros y a las astartés, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él. Y Él os librará de la mano de los filisteos. El pueblo obedeció. Quitaron los ídolos y sirvieron solamente al Señor. Samuel reunió a todo Israel en Mitzpah para un día de ayuno, oración y confesión: hemos pecado contra el Señor. Samuel actuaba no solo como profeta, sino como juez, resolviendo sus disputas. Los filisteos, al escuchar que Israel se había congregado en Mitzpah, lo vieron como una oportunidad para atacar. Cuando el ejército filisteo se acercó, el pánico se apoderó de Israel. Rogaron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Mientras lo hacía, clamaba fervorosamente. Y en ese momento crucial, el Señor respondió de una forma épica. Una tormenta se desató. Un estruendo divino, más aterrador que 1000 tambores de guerra, resonó en los cielos. El Señor tronó poderosamente contra los filisteos, sumiéndolos en una confusión caótica. Fueron derrotados y huyeron. Samuel tomó una piedra, la erigió y la llamó Ebenezer, que traducido significa piedra de ayuda, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Samuel trajo paz y orden a Israel. Se estableció como el juez indiscutible. Pero esta era una paz temporal, pues la nación deseaba algo más tangible que la guía de un profeta. Querían ser como las demás naciones, y ese deseo pronto lo pondría en un conflicto directo con el destino divino. La demanda del rey. Samuel envejeció, y sus hijos, Joel y Abías, a quienes había puesto como jueces en Berseba, no siguieron su camino. Se dejaron sobornar, pervirtieron la justicia y buscaron ganancias deshonestas. Esta corrupción fue la excusa final. Todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Samuel en Ramá. Presentaron su demanda audaz y definitoria para el futuro de Israel: he aquí, tú ya eres viejo, y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora, danos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. La petición desagradó profundamente a Samuel. Él consideró que era un rechazo a su liderazgo y a la teocracia, donde Dios era el único rey. Oró al Señor con gran aflicción. El Señor consoló a Samuel: escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, pues no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí para que no sea rey sobre ellos.
Dios ordenó a Samuel que advirtiera al pueblo con solemnidad sobre las consecuencias de tener un rey. El rey tomaría a sus hijos para sus carros, a sus hijas para perfumistas y cocineras, tomaría sus mejores campos, y ellos se convertirían en sus siervos. Samuel les advirtió, pero ellos se mantuvieron firmes. No, sino que queremos tener un rey sobre nosotros, para que también nosotros seamos como todas las naciones, y para que nuestro rey nos juzgue y salga delante de nosotros y pelee nuestras batallas. Dios cedió ante su obstinación. Samuel debía buscar al hombre adecuado, no un príncipe noble, sino un hombre humilde, de la tribu más pequeña, a quien el Señor había escogido secretamente para ser el primer rey de Israel. Este encuentro estaba a punto de suceder, marcado por un encuentro inesperado y cotidiano. El ungimiento secreto de Saúl. El hombre elegido era Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Era un hombre joven y apuesto, más alto que cualquiera en Israel, destacando de hombros arriba. La providencia divina lo guió. Saúl y su sirviente estaban buscando las asnas perdidas de su padre. Tras varios días de búsqueda infructuosa, el sirviente sugirió ir a consultar al vidente, así era el antiguo término para llamar a los profetas, en la ciudad, que no era otro que Samuel. El día antes de la llegada de Saúl, Dios ya le había revelado a Samuel: mañana, como a esta hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, y lo ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Cuando Saúl se acercó a la puerta, el Señor le dijo a Samuel: He aquí el hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Samuel invitó a Saúl a comer con él, dándole el lugar de honor y sirviéndole el trozo de carne separado para el huésped distinguido. Saúl estaba atónito ante tanta honra inmerecida. A la mañana siguiente, Samuel despidió a Saúl. Al salir de la ciudad, Samuel le dijo: Dile al criado que se adelante, pero tú detente un poco, para que yo te declare la palabra de Dios. En soledad, Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Saúl, ahora ungido, regresó a casa con el secreto de la monarquía en su corazón. Pero para satisfacer al pueblo, la elección debía ser pública y democrática. Samuel preparó el gran momento en Mizpa, donde el destino de Israel se decidiría por sorteo ante la nación entera. La proclamación pública. Samuel convocó a todo Israel en Mizpa y les recordó la gravedad de lo que habían hecho. Así dice el Señor, el Dios de Israel: Yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de la mano de los egipcios y de todos los reinos que os oprimían. Pero vosotros habéis rechazado hoy a vuestro Dios, que os salva de todas vuestras calamidades y angustias, y habéis dicho: No, sino pon un rey sobre nosotros. Luego, ordenó al pueblo presentarse por tribus. El proceso de selección por suerte comenzó. Fue designada la tribu de Benjamín. De la tribu, fue designado el clan de Matri. Del clan, fue designado Saúl, hijo de Cis. Cuando fueron a buscar a Saúl, no lo encontraron. Avergonzado o asustado por la responsabilidad, se había escondido entre el equipaje. El Señor tuvo que revelar dónde estaba. Lo trajeron de su escondite, y al estar de pie en medio del pueblo, se pudo ver la diferencia: era más alto que cualquiera, desde los hombros hacia arriba. Samuel lo presentó con entusiasmo: ¿Veis al que el Señor ha escogido? No hay nadie como él entre todo el pueblo. Todo el pueblo estalló en un grito atronador: ¡Viva el rey! Samuel redactó las ordenanzas del reino y las depositó ante el Señor. Luego, despidió al pueblo. El profeta había cumplido su rol más difícil, la transición del gobierno de Dios a la monarquía. Pero el gran profeta no había terminado. Samuel seguiría siendo el guardián de la ley de Dios. La lección final que daría a Israel sería la más crucial: que la obediencia vale más que el sacrificio, una lección que Saúl, el rey elegido, aprendería de la manera más dura y dramática. La última lección y el legado. El reinado de Saúl comenzó con éxito, pero la desobediencia pronto lo marcó. Samuel tuvo que confrontar al rey 2 veces, siendo la segunda el punto de no retorno. Dios había ordenado a Saúl que destruyera completamente a los amalecitas, sin dejar nada vivo. Saúl, sin embargo, perdonó al rey Agag y lo mejor del ganado y las ovejas bajo el pretexto de que serían sacrificados a Dios. Samuel, lleno de dolor, confrontó a Saúl. ¿Por qué, pues,
No obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Saúl intentó justificarse, culpando al pueblo. Fue entonces cuando Samuel pronunció una de las frases más poderosas del Antiguo Testamento. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención, que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia es como iniquidad e idolatría. Debido a su rechazo a la palabra de Dios, Samuel declaró que Dios había rechazado a Saúl para que no fuera rey sobre Israel. Samuel se separó de Saúl, entristecido, y no volvió a verlo hasta el día de su muerte. Pero el profeta tenía una última misión: ungir al siguiente rey. Guiado por Dios, Samuel viajó a Belén, a la casa de Isaí, y ungió a un joven pastor llamado David. Samuel continuó liderando espiritualmente a la nación y fundó escuelas de profetas. El profeta Samuel murió, y todo Israel se reunió para llorar su pérdida, dándole sepultura en su casa en Ramá. El legado épico: Samuel fue el puente. Nació de una promesa milagrosa, creció bajo una revelación divina, desmanteló la corrupción sacerdotal, restauró la fe nacional, derrotó a los filisteos en Mizpah y finalmente hizo la transición de jueces a reyes. Fue el último de los jueces y el primero y más grande de los profetas, un hombre cuya vida demostró que la obediencia incondicional a Dios es el único verdadero camino para un líder, sentando las bases para el reino de Israel.